Hola y bienvenido a Entre Horizontes, donde las grandes transformaciones comienzan con una sola pregunta. Hay momentos en los que creemos que hemos dejado de ser capaces, no porque nuestras capacidades hayan desaparecido, sino porque algo dentro de nosotros cambió. Un día podemos mirar un problema y pensar, puedo hacerlo, y unas semanas después enfrentar exactamente el mismo problema y sentir que ya no tenemos fuerzas ni siquiera para intentarlo. Y eso plantea una pregunta muy incómoda. ¿Realmente cambiamos nosotros o cambió la forma en la que nos estamos viendo? Porque quizá una de las mayores trampas de la vida consiste en confundir nuestra capacidad con nuestro estado emocional. Hay días en los que nos sentimos invencibles y días en los que nos sentimos completamente derrotados, pero nuestra capacidad no se transforma al mismo ritmo que nuestras emociones. Podemos sentirnos incapaces y seguir siendo capaces. Podemos sentir miedo y seguir teniendo valor. Podemos dudar y aún así continuar teniendo todo lo necesario para dar el siguiente paso. El problema aparece cuando empezamos a tomar nuestras emociones como una descripción objetiva de la realidad. Hoy me siento inútil, entonces probablemente lo soy. Hoy no tengo ganas, entonces probablemente ya no me importa. Hoy tengo miedo, entonces probablemente no pueda hacerlo. Y poco a poco dejamos de preguntarnos qué somos capaces de hacer qué somos capaces de hacer para empezar a preguntarnos cómo nos sentimos respecto a lo que somos capaces de hacer. Y ahí comienza una diferencia enorme. Porque cuando permitimos que nuestra percepción dependa completamente de nuestro estado de ánimo, nuestra identidad se vuelve inestable. Nos vemos diferentes cada día. Un día nos creemos fuertes, otro día débiles. Un día inteligentes, otro día insuficientes. Un día pensamos que nuestro camino tiene sentido, otro día queremos abandonarlo todo. Pero quizá no necesitamos convertir cada emoción en un juicio sobre nosotros mismos. Quizá simplemente tenemos que aprender a observarla. Hubo un momento en el que probablemente escuchamos demasiado a los demás, personas que dudaron de nosotros, personas que proyectaron sus propios límites sobre nuestra vida, personas que nos dijeron directa o indirectamente que algo no era para nosotros. Y lo más peligroso no fue que ellos dudaran, lo verdaderamente peligroso fue que termináramos creyéndoles. Porque cuando alguien habla con suficiente seguridad, es fácil asumir que sabe algo que nosotros no sabemos. Pensamos, tal vez ellos ven algo que yo no estoy viendo. Tal vez tiene razón. Tal vez no soy suficiente. Pero después crecemos, observamos, conocemos mejor a esas personas y descubrimos algo que puede resultar liberador. Nadie tiene un mapa completo de nuestra vida. La mayoría de las personas no sabe realmente quiénes somos, ni siquiera nosotros mismos lo sabemos por completo. Y eso no es una tragedia, es una oportunidad, porque significa que el camino no necesariamente está cerrado. Muchas veces solamente estamos mirando una puerta cuando delante de nosotros existen decenas de caminos que todavía no hemos considerado, que nuestra vida tiene una sola dirección, una sola carrera, una sola forma de relacionarnos, una sola versión de nosotros mismos que tenemos que alcanzar. Y cuando esa posibilidad fracasa, sentimos que hemos perdido la única oportunidad que teníamos de ser felices, pero quizá la felicidad nunca estuvo esperando al final de un camino específico. Quizá nadie va a entregarnos una vida perfecta cuando lleguemos a determinado lugar. Quizá tenemos que aprender a construirla mientras avanzamos, y eso cambia completamente la responsabilidad, porque ya no podemos esperar que una persona, una relación, una profesión, un reconocimiento o un determinado futuro vengan a rescatarnos. Tenemos que empezar a llevar con nosotros aquello que estamos esperando encontrar, la paz, la dignidad, el sentido, la confianza y especialmente la capacidad de gustarnos a nosotros mismos incluso cuando nadie más nos está validando, porque hay una diferencia enorme entre ser querido y necesitar ser querido para sentir que valemos. Querer agradarle a alguien es humano, depender de ello es otra cosa. Cuando nuestra autoestima está constantemente
necesitando aprobación externa, entregamos una parte de nuestra identidad a personas que ni siquiera pueden vivir nuestra vida por nosotros. Entonces, empezamos a modificar nuestra personalidad para ser aceptados. Ocultamos opiniones, cambiamos metas, toler- toleramos situaciones que nos destruyen, fingimos estar bien, todo para conservar una imagen que alguien más pueda aprobar. Y entonces llega una pregunta mucho más importante. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres cuando nadie te felicita? ¿Quién eres cuando haces algo bien y nadie se entera? Cuando fracasas y tampoco hay nadie para decirte que continúes. Ahí empieza una relación mucho más profunda contigo mismo. No se trata de simplemente aprender a decir me quiero. Se trata de construir una autoestima que pueda sobrevivir a la crítica, al fracaso, al rechazo y a la incertidumbre, porque muchas veces no descubrimos cuánto valemos cuando todo funciona. Lo descubrimos cuando las cosas dejan de funcionar, cuando algo se rompe, cuando una oportunidad desaparece, cuando una relación termina, cuando fracasamos después de haber puesto todo nuestro esfuerzo. Ahí aparecen los baches. Y los baches tienen algo extraño. No solamente hacen más difícil el camino, también nos muestran qué tan preparado estábamos para recorrerlo. Un plan que no sale como esperábamos puede enseñarnos algo que un plan perfecto jamás nos habría enseñado. Puede mostrarnos una debilidad, una expectativa equivocada, una dependencia, una habilidad que necesitamos desarrollar o incluso una dirección que ya no tiene sentido. Y entonces aparece algo mucho más importante que simplemente ser fuerte, reinventarse. Porque ser fuerte no significa resistir exactamente de la misma manera para siempre. A veces significa aceptar que la estrategia anterior ya no funciona y construir una nueva. Hay metas que probablemente nos superan en determinados momentos. Hay problemas para los cuales todavía no tenemos las herramientas necesarias. Hay ocasiones en las que no podemos hacer lo que queremos hacer. Y reconocer eso no es rendirse. Rendirse sería utilizar nuestra limitación actual como excusa para dejar de crecer. Aceptar una limitación significa decir, hoy no puedo, pero puedo aprender, puedo adaptarme, puedo cambiar. Eso es reinvención. Y probablemente esa sea una de las formas más profundas de crecimiento, porque llega un momento en el que ya no se trata de convertirnos en la persona que imaginábamos, se trata de descubrir qué persona podemos construir a partir de lo que realmente somos, con nuestras capacidades, nuestras carencias, nuestras heridas, nuestros errores y nuestras contradicciones, con todo aquello que alguna vez quisimos ocultar, porque la paz tampoco aparece cuando finalmente conseguimos una vida sin problemas. Eso probablemente nunca sucederá. La paz se construye aprendiendo a permanecer de pie mientras los problemas aparecen. Y esa lucha no siempre ocurre contra el mundo, muchas veces ocurre contra nosotros mismos, contra nuestra propia conciencia, contra las historias que repetimos sobre nuestras limitaciones, contra esa voz que dice que ya es demasiado tarde, contra esta parte de nosotros que prefiere permanecer en lo conocido antes que exponerse a lo desconocido. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Crecer duele, no solamente porque lo nuevo asusta, sino porque crecer implica despedirnos de versiones anteriores de nosotros. Y eso puede sentirse casi como un duelo. Hay identidades que alguna vez nos protegieron y que, con el tiempo, empiezan a quedarnos pequeñas. Las personas que éramos quizá necesitaban pensar de determinada manera, necesitaban determinadas relaciones, determinados hábitos y determinadas excusas. Llega un momento en el que continuar siendo esa persona cuesta más que dejarla atrás. Pero dejar atrás una versión de nosotros mismos no significa despreciarla, significa reconocer que cumplió su función, que nos trajo hasta aquí y que ahora debemos continuar. El viejo yo puede haber sido necesario, pero no tiene que convertirse en nuestro hogar permanente, porque la vida no se detiene para preguntarnos si estamos preparados. Las cosas ocurren, los planes cambian, las personas cambian, nosotros cambiamos. Y si intentamos controlar absolutamente todo, terminamos frustrados. Hay una parte de nuestra vida que podemos gestionar, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestra disciplina, la forma en que respondemos, la manera en que utilizamos nuestro tiempo. Pero existe otra parte que simplemente podemos aceptar.
No podemos decidir cuándo ocurren todas las cosas. Podemos prepararnos, pero no controlar cada resultado. Podemos construir una dirección, pero no garantizar el camino. Y quizá madurar consiste precisamente en aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Aceptar que vamos a cambiar también forma parte de eso. Quizá mañana pensemos diferente. Quizá dentro de un año tengamos otras metas. Quizá descubramos algo que creíamos fundamental ya no forma parte de nuestra vida y está bien. No tenemos que ser eternamente fieles a una versión antigua de nosotros mismos, solamente porque alguna vez estuvimos convencidos de que era la correcta. Nuestra identidad está viva y algo vivo cambia. Eso no significa que carezcamos de principios, significa que aprendemos y es posiblemente una de las formas más sanas de crecer, sea dejar de exigirnos tener todas las respuestas, porque a veces creemos que ser más sabios significa estar cada vez más seguros, pero quizá ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más aprendemos, más conscientes somos de todo lo que todavía desconocemos, y esa incertidumbre puede ser incómoda, pero también puede ser una señal de profundidad, porque cuando dejamos de necesitar certezas absolutas, comenzamos a pensar, a observar, a cuestionar, a escuchar, a cambiar de opinión cuando aparece una razón para hacerlo. Y eso nos hace menos rígidos, más conscientes, más capaces de enfrentarnos a la realidad en lugar de intentar obligarla a encajar de nuestras expectativas. Además, la vida parece repetirse de una forma extraña. Creemos que finalmente hemos llegado a la luz y poco después aparece otro túnel. Después vuelve a aparecer la luz y posteriormente otra dificultad y otra oportunidad, otro problema y otra etapa de calma. Es un movimiento constante. No existe una línea definitiva en la que podamos decir, ahora sí, a partir de aquí todo estará bien. Probablemente no funciona así. Momentos dulces y momentos amargos, victorias y perdidas, confianza y miedo, claridad y confusión, amor y dolor. Y quizá una parte fundamental de madurar consiste en dejar de pensar que una de esas partes es inválida a la otra. Podemos estar agradecidos y cansados al mismo tiempo. Podemos saber amar a alguien y saber que tenemos que alejarnos. Podemos estar orgullosos de lo que hemos logrado y seguir queriendo mejorar. Podemos sentir miedo y continuar. Podemos estar en paz y todavía tener problemas. Somos dualidad y hasta que no aceptamos esa dualidad, intentamos eliminar partes de nosotros mismos que simplemente llegan, forman parte de estar vivos. Entonces llega el momento de despertar, no como una transformación mágica, no como ese instante cinematográfico en el que de repente desaparecen todas nuestras dudas, sino como algo mucho más silencioso. Un día simplemente entendemos que ya no queremos seguir esperando, esperando sentirnos preparados, esperando que alguien crea en nosotros, esperando que desaparezca el miedo, esperando tener todas las respuestas, esperando encontrar la vida ideal antes de comenzar a vivir. Y entonces comprendemos algo. La vida ideal probablemente no se encuentra, se construye paso a paso, decisión por decisión, error por error, cambio por cambio. Y quizá ese sea el verdadero significado de que un nuevo yo despierte. No convertimos, no convertirnos en otra persona, sino dejar de aferrarnos a la persona que ya no somos, aceptar el movimiento, aceptar los cambios, aprender de lo que sale mal, utilizar nuestras dificultades como material de construcción y continuar trabajando por aquello que consideramos importante incluso cuando el entusiasmo desaparezca. Porque al final, quizá la pregunta más importante no sea, ¿estoy consiguiendo todo lo que quiero? Tal vez sea, ¿puedo estar en paz con la persona que estoy construyendo? Porque alcanzar una meta y sentirte vacío es posible. Puedes recibir reconocimiento y seguir sintiéndote insuficiente. Puedes cumplir las expectativas de todos y descubrir que nunca fueron tus expectativas. Pero existe otra posibilidad. Trabaja por tus ideas, cambia cuando sea necesario, acepta cuando te equivoques, rechaza lo que sabes que te destruye, aprende cuando no entiendes, continuar cuando tengas miedo y construir una vida que no tenga que ser perfecta para sentirse propia. Tal vez el nuevo yo no sea alguien completamente distinto, tal vez sea simplemente la versión de nosotros que aparece cuando dejamos de vivir para demostrar algo y comenzamos a vivir con lo que realmente consideramos valioso.
Y eso quizás sea crecer, no dejar de caer, no dejar de dudar, no dejar de sufrir, sino aprender que ninguna de esas cosas tiene la autoridad suficiente para decir quién serás mañana, porque un día puedes sentir que no puedes más y aún así puedes continuar. Puedes cambiar de dirección, puedes descansar, puedes reconstruirte, puedes empezar de nuevo. Y entonces, casi sin darte cuenta, mirarás hacia atrás y descubrirás que aquella versión de ti que alguna vez parecía definitiva ya no existe. No porque haya muerto, sino porque creció. Y quizás ese sea uno de los milagros más extraños de estar vivos, que podemos convertir en alguien que nuestro yo del pasado ni siquiera habría podido imaginar. No sabemos exactamente qué habrá al final del siguiente túnel. No sabemos cuántos aparecerán. No sabemos cuántas veces tendremos que reinventarnos, pero sí podemos decidir algo. Seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir construyendo y seguir trabajando por nuestras ideas, pero sobre todo intentar que cuando el ruido del mundo finalmente desaparezca, podamos mirar nuestra propia conciencia y decir, quizá no hice todo bien, quizá tuve miedo, quizá me equivoqué muchas veces, pero nunca dejé de convertirme en alguien mejor. Y entonces, una vez más, un nuevo yo despierta.